les sería interesante de repente ante un mismo tema tocar distintas perspectivas. Entonces, teniendo eso como telón de fondo, surgió, nos llegó el texto de Raumar y Cecilia, Deporte y Política, la actualización neoliberal del Citius, Altius, Fortius, y pensamos con Andrés que por ahí podría ser un lindo tema para un conversatorio. Ahí le dijimos a Cecilia y Raumar e inmediatamente estuvieron de acuerdo y en participar, y bueno, está ahí de nuevo el agradecimiento. Y bueno, esa fue un poco el motivo del conversatorio. Entonces, ahora sí, muy brevemente presentar a los participantes. Bueno, tenemos poquito tiempo, entonces la presentación va a ser bastante informal. Doctora Cecilia Teré, doctor Ramón Rodríguez y yo somos de la casa, o sea, Cecilia y Ramón vinculados al Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales, Cecilia también al Departamento de Tiempo Libre y Ocio, y yo al Departamento de Educación Física y Salud, y bueno, un vínculo también a través del grupo de investigación de deporte y rendimiento con el Departamento de Educación Física y Deporte. Jorge Botejara no es de la casa, pero es un viejo amigo de la casa, y bien, Jorge además es director de la licenciatura en Educación Física del Instituto Universitario de Asociación Cristiana de Jóvenes, y la participación de Jorge no es casual en este seminario. Jorge tiene una larga trayectoria como entrenador. Jorge fue el primer entrenador, por ti me siento mal, pero es el primer entrenador que llevó a un equipo de handball femenino a un mundial, y a partir de ahí a varios. Ahí está. Sí. Y ahora, sí, el año pasado, por Jimé también, vas a ser el primer entrenador que lleva al equipo masculino al mundial. Sí, este año la calurosa Marinda de enero, que va a ser en Egipto el año que viene, el 2021. Bueno, entonces la participación de Jorge aquí fue, o sea, además de por la amistad que nos une, es por la trayectoria que viene como entrenador y bueno, ligado en la temática de este conversatorio. Bien, a manera de introducir o contextualizar un poquito el conversatorio, que reitero el nombre, Deporte de Rendimiento, Ética y Política, creo que podemos decir que hay un punto de acuerdo entre nosotros cuatro que conformamos, o sea, los cuatro que estamos aquí conformando este panel, es que compartimos cierta preocupación y descontento sobre varios aspectos del deporte de rendimiento en la actualidad. Fundamentalmente deporte de rendimiento de espectáculo, ¿no? Que mueve mucha gente, mucho dinero, etc., ¿no? Creo que ahí es un punto de acuerdo. El punto, o un punto quizás de desacuerdo, es que, honestamente, de repente, mientras Raumar y Cecilia lanzan una dura crítica al deporte de rendimiento en general, pues consideran la competición y el entrenamiento aspectos problemáticos, y por lo mismo, no sé, ahí de repente asumo que quizás desearían excluir el deporte de rendimiento de la educación física, no sé si, pero bueno, eso de repente para charlar después. Jorge y yo, si bien, bueno, compartimos que el deporte de rendimiento tiene varios problemas, vemos también aspectos positivos del deporte de rendimiento y también del entrenamiento y de la competición. O sea, vemos problemas, pero también vemos aspectos positivos y consideramos que el deporte de rendimiento puede o incluso debe permanecer dentro de la educación física. Entonces, por ahí quizás los acuerdos y algunos desacuerdos. Para la dinámica del conversatorio, lo que vamos a hacer, o sea, yo participo o sea, no tenemos moderador, yo puedo decir que participo como voy a hablar y ser moderador. Después, si nos peleamos un poquito, ustedes nos separan acá ahí está, soy claro. Entonces, vamos a más o menos 15 minutos cada uno para presentar. De repente la idea era que uno de ustedes de repente arranque presentando el texto y después, bueno, 15 minutos y después fui
yo creo por qué, y después vamos, y tal vez también uno de ustedes de repente cierra, y bueno, los minutos que nos queden eventualmente para intercambiar. ¿Le parece? ¿Sí? Cuando en verdad nos arrancamos. Sí, ok. Bien, y después también los 15 minutos después, ok. ¿Se escucha bien o nos cambiamos? ¿Sí? Tal vez, aunque se vea menos en la imagen, capaz que... No. Bueno, empiezo. ¿Se escucha bien? Bueno, con Romano, que en realidad un poco lo que nos solicitaron fue una presentación del artículo que dio origen a este debate. Antes de meternos en eso, tenemos que agradecer especialmente la invitación, como Román también. Creo que está bueno generar este tipo de instancias, sobre todo para que, bueno, de alguna forma los escribo un poco, siempre teniendo los mismos interlocutores, no se conviertan en un monólogo, así que bueno, agradezco y celebro este encuentro. Este artículo que se llama Deporte y Política, la actualización neoliberal del Situs Actus Fortius, un texto que se publicó este año, en 2020, en un dossier Deporte y Sociedad, una revista federal de Recóncavo de Bahía, como para citar el texto, y es un trabajo que busca analizar la relación entre deporte y política, buscando encontrar cierta solidaridad que se establece entre esta consigna, Situs Actus Fortius, y cierta fórmula político-económica del neoliberalismo. Es un trabajo que de alguna forma también da continuidad a otro texto que presentamos acá en CEF y también en Portugal, más centrado en la relación entre política, Estado y deporte, sobre todo en el deporte de alto rendimiento. Es una cuestión también a tener en cuenta. En general, en el texto nos referimos al deporte como específicamente al deporte de alto rendimiento. Y bueno, nos dividimos en la presentación. La idea es el texto tiene 3 secciones. Una primera que va a presentar Omar, se muestra justamente una relectura de esta expresión que fue ideada por Louis Henri Villon en 1897, y bueno, como hay ahí este ideal de hombre que se movía a partir del triunfo muscular, como hay una cierta continuidad con una organización liberal primero y neoliberal después. Después el texto tiene una segunda parte donde hay una serie de reflexiones a partir de ciertos teóricos de lo que se llama la Escuela de Frankfurt, y mostramos cierta relación entre el deporte de alto rendimiento y el emprendedurismo, como una fórmula bien específica ahí. Y en el tercer momento analizamos la distinción o indistinción entre lo que teníamos de izquierda y de derecha en política, principalmente cuando se trata de la cuestión del voto. Antes vamos a ir comentando la palabra. Reafirmo el agradecimiento de Ceci. Como dijo Carlos, cuando recibimos la invitación nos da un minuto, muy bienvenida. Casi una cosa rara, digamos, así que desafío la iniciativa y ojalá que haya otras. En este punto de partida de debates. Capaz que me Eso, no se escucha. Si pueden agarrar un micrófono, un cable celular, algo de eso sería óptimo, Raúl, si tienen un auricular. Mejor. Bueno, entonces, en este trabajo, como en otros, en nuestra línea de investigación, nuestro grupo de investigación, hay algunas cuestiones de fondo que son, yo diría, metodológicas, que tienen que ver con observar la génesis o elementos genealógicos, si se quiere, de las teorías, las prácticas y las ideologías, ¿no? Cómo eso se construye históricamente. Para el caso, nosotros ahora voy a leer algunos pasajes. Y encontramos algunos documentos, especialmente un discurso de Louis Villon,
de fines del siglo XIX, ¿no? Que de alguna manera es un mojón importante en la configuración histórico-discursiva para el campo del deporte, ¿no? Metodológicamente también el ejercicio que hacemos siempre es contraponer la coyuntura con la larga duración, ¿no? Para no hacer ni análisis anacrónicos, ni análisis que desconozcan la historia, ¿no? Entonces, digamos, el deporte es una expresión histórica que se va modificando, digamos, y que algunas cosas proceden de esta genealogía, como decía, de su génesis, digamos, se pueden observar en su génesis, y otras van surgiendo elementos nuevos, digamos, por el propio desarrollo social, cultural y político, ¿no? En cualquier caso, nosotros tenemos un punto de vista que supone que el deporte no es nunca solamente una cuestión técnica o de técnica y de táctica y estrategia, ¿no? El deporte siempre no puede ser de otra manera que situado, digamos, económica, social, cultural y política. Los 4 grandes elementos de toda formación social que están presentes, ¿no? Y por último, en esta cosa metodológica, por decirlo de alguna manera, siempre observamos la tensión, y la observamos como tal, como tensión, entre ciencia y política, entre el discurso científico y el discurso deportivo, ¿no? Que en el caso del deporte esto es, como vamos a ver ahora, es muy evidente, ¿no? Y adelanto que no es una tensión que pensemos que se pueda eliminar, no es una tensión propia de la vida humana, digamos. No es que la ciencia sea política, sino que las derivaciones de la ciencia son políticas, ¿no? Entonces, yo no estoy mirando el tiempo, pero bueno, espero no. Henri Didon es una cosa interesante porque seguramente alguien ya lo descubrió antes que nosotros, pero en general fue de ahora, ¿no? En general pensamos que el Citius Altius Fortius es de Pierre de Coubertin. Siempre sale de Pierre de Coubertin, cuando en verdad Pierre de Coubertin, por lo que nosotros encontramos, tenía a alguien atrás que le daba letra, digamos, y gente de intelectuales de peso, digamos, como muchas veces pasa. En este caso, Henri Didon. Citius Altius Fortius, expresión recordada por haber sido proferida en ocasión de los Juegos Olímpicos de 1896, asociada a la figura de Pierre de Coubertin, en verdad fue una invención de Louis-Henri Didon, un sacerdote dominico francés, deportista, que otorgaba al deporte un lugar destacado en sus reflexiones pedagógicas. En julio de 1897, Didon pronunció un discurso en el Congreso Olímpico de Le Havre, en Francia, bajo el título Influencia moral de los deportes atléticos. Al iniciar la conferencia, Didon decía que, cito, el progreso de la ciencia de la educación física es inherente a la civilización misma, y se preguntaba, cito, si la tarea más importante de la civilización no consiste en entrenar al hombre completo, intelectual, físico y moral. Esta es la tripartición clásica de la educación que ya en el siglo XIX estaba al modo spenceriano, digamos, estaba instalada. Dicho esto, se dispuso a hablar Didon sobre el poder educativo y la acción moral de los ejercicios físicos al aire libre sobre la juventud, la formación del carácter y el desarrollo de la personalidad. Todas cosas que me parece que perduraron en la historia, ¿no? hasta nuestros días. Y acá donde ya empezamos a ver elementos más claramente ideológicos, ¿no? Cito a Didon, decía, nunca olvides que los combativos son los fuertes, que los fuertes son los buenos, pero que los perezosos son los astutos y los débiles, y que los débiles son peligrosos, porque son traidores. ¿No? Más adelante, los deportes sirven para disolver camarillas, dice Didon. Tienen una utilidad política en la medida en que contribuyen a la idea de unidad y minimizan las divisiones. Sus ideas respecto del deporte, obviamente, eran las de un liberal, como él mismo afirmaba.
Tratándose de un religioso, no es extraño que Didon profiriera todo un sermón panegírico sobre el deporte. A lo que estaba dando lugar ese panegírico era al liberalismo político y económico, que es una de las cosas que, como se decía en esta ocasión, de una manera muy precisa y elocuente, que más tarde se transformaría en neoliberalismo y recuperaría como una de sus claves fundamentales: la competencia como principal articulador de la vida económica, social y cultural. Esto lo repito porque es una de las claves del asunto. La competencia como principal articulador de la vida económica, social y cultural. El deporte forma ciudadanos fuertes y preparados para enfrentar la competencia, es decir, para enfrentar las dinámicas de la vida en una formación social capitalista. No solo para enfrentar, sino para hacer su gendarme. Por eso un deportista es mucho mejor que un intelectual, que es lo que pensaba Henry Didon a fines del siglo XIX. Sin duda es que han habido deportistas con inclinaciones intelectuales, Sócrates, sí, por nombrar uno, que me vino ahora a la cabeza, e intelectuales con afinidad por el deporte, pero no es la norma, como puede ser Gerardo Paetano en Uruguay, En la génesis del deporte moderno, entonces, está la oposición dicotómica entre el deportista y el intelectual, como se puede observar en la conferencia de Henry Didon. Se pueden aproximar estos mundos e intentar diluir la dicotomía con argumentos de distintos géneros, pero ella expresa toda una división, toda una visión política del mundo y se mantiene intacta, aunque transfigurada hasta nuestros días. Transfigurada. Pocas veces se quiere admitir esta oposición, que sin embargo domina en silencio el trasfondo de lo político. El deportista y el intelectual son dos figuras modernas que la educación integral, la educación intelectual, moral y física, que más tarde cuajó en la idea de dignidad biopsicosocial, ha querido asociar argumentando la necesidad de complementariedad. El deporte codificado del siglo XIX tiene en la idea de competencia uno de sus pilares fundamentales. La idea de competencia, dicen dos historiadores, Jacques Le Goff y Tron, que se extiende más allá de la esfera económica, esta idea de competencia. Es decir, comienza a formar parte de la atmósfera cultural y política en su conjunto. A ella se asocia el rendimiento, elemento que Le Goff y Tron califican como ideología corporal. Esta ideología corporal, construida sobre los pilares de la competencia, estaba dirigida a un mundo en el que se oponía los intelectuales y los deportistas, o, para decirlo de otra manera, los pensadores improductivos, es decir, los intelectuales, y los hombres de acción, es decir, los deportistas. Didon, cito brevemente, porque no me quiere extender demasiado, dos referencias a Didon de 1897. Dice: lo que prefiero es al joven capaz de conducir uno de estos grandes asuntos comerciales como los que hay en esta poderosa ciudad de Le Havre. Prefiero eso al caballero que hará literatura, que publicará artículos a 300, 400 o 500 francos en un periódico popular y que, con el fuelle bien abastecido, puede llevar una vida lujosa. El que dirigirá una fábrica de 1000 trabajadores ganará batalla. Las batallas de la industria y el comercio, vivirá familias y enriquecerá su país. Sigue Didon. ¿No sabes que una pierna cosida es mucho más fuerte que una nueva? El intelectual dice: desarrollen los cerebros y no los músculos. Y digo, el doctor Tissier lo aprobará. Creo que para desarrollar el cerebro es necesario fortalecer el músculo. Cuando hayamos vencido a los intelectuales, se acerca la hora, dice, veremos desaparecer bulevares de esas novelas que están envenenadas. Pero no perdamos de vista que lo más importante es el principio de competencia, tal y como se formulaba en la teoría liberal del siglo XIX. Al respecto, Foucault ha mostrado que, cito, la teoría liberal admite casi en todas partes, desde fines del siglo XIX, que lo esencial del mercado es la competencia. Pero la competencia no es un dato de la naturaleza, como se ha podido afirmar alguna vez. La competencia es un eidos, dice Foucault, es un principio de formalización. Por lo tanto, tiene un carácter normativo. Por eso Didon afirmaba
podemos ser competidores, debemos ser competidores. Pasaron algunas décadas, y ya le dejo a Cecilia la palabra, pasaron algunas décadas hasta que del propio seno de la tradición liberal, esto me parece súper interesante, en su versión alemana, donde se desarrolló el ordoliberalismo, que es una cosa que Foucault investiga y explica detalladamente en un seminario dedicado al nacimiento de la biopolítica. Wilhelm, debe estar así pronunciado, William Röpke, participante de nada menos que de la Sociedad Montpellier, ¿no? Una referencia clave del liberalismo contemporáneo, y a instancias de Hayek, sentenció de manera casi herética lo siguiente, dice Röpke: no pidamos a la competencia más de lo que puede dar. Se trata de un principio de orden y de dirección en el ámbito específico de la economía de mercado y la división del trabajo, no de un principio sobre el cual sea posible levantar la sociedad entera. Moral y sociológicamente es un principio peligroso, más disolvente que unificado. Bueno, y otro de los elementos, o sea, así como en esta primera sección la idea es mostrar sobre todo esta génesis, ¿no? de este vínculo entre deporte y liberalismo, también después avanzamos en pensar esta solidaridad, o sea, esta solidaridad que se establece entre el deporte de alto rendimiento y el modelo del emprendedurismo, una de las fórmulas más claras del neoliberalismo. Entonces, es de alguna forma factible constatar que en ambos casos se precisa de un individuo amo de sí, con voluntad de superación, con sacrificio. Sabemos que no es menor, no es casualidad que los vocabularios que se utilizan en uno y otro ámbito sean bastante próximos, ¿no? Metas, sacrificios, competencias, superación, esfuerzo. Entonces, de alguna forma el dominio del propio cuerpo, el dominio del cuerpo del otro, o incluso el dominio de la naturaleza, o el dominio de las capacidades corporales e intelectuales, parecería ser la base de cualquier éxito en una sociedad que tiene la competencia de mercado como base, ¿no? Entonces, hay una cuestión relativamente paradójica en una sociedad que es dominada por el confort, y donde la voluntad de alguna forma parece ponerse al servicio de la competencia, sea de la competencia deportiva o de la competencia de mercado, y eso de alguna forma determina quién es ese nuevo líder que aparece ahí, sea el emprendedor, sea el deportista. Hay cierta paradoja porque al mismo tiempo estamos en una sociedad cuyo desarrollo tecnológico, y eso lo muestra bastante claramente Theodor Adorno, permitió a los seres humanos justamente liberarse prácticamente de todo cualquier esfuerzo corporal, ¿no? Entonces vemos que el deporte de alto rendimiento, que de alguna forma rinde tributo a este sacrificio, presenta como contracara cierta aversión al pensamiento, incluso desde su génesis, ¿no? Que es algo que aparece ahí como estos datos empíricos que muestran eso. Y que, un poco siguiendo las ideas de esta teoría crítica, de alguna forma desarrollada por la Escuela de Frankfurt, se muestra cierto vínculo entre estos mecanismos que operan en las formas autoritarias, en el autoritarismo, ¿no? Como ese cumplir órdenes. Incluso Adorno tiene una expresión que me parece muy buena, que es ese estado permanente de necesidad de recibir órdenes, ¿no? Como forma de operar en las sociedades contemporáneas, que de alguna forma atenta contra cualquier principio de autonomía, y que después Adorno, su preocupación está en mostrar que las condiciones para que ciertos terrorismos se mantengan. Bueno, la idea también era señalar cómo hay de alguna forma esa sumisión a las órdenes, o esa de alguna forma obediencia de vida que implica el entrenamiento, parte, ¿no? de cumplir órdenes de otro, cumplir órdenes en pro de una meta, que bueno, que mostraba cierta aversión al pensamiento, ¿no? La inteligencia que uno podría esperar tiene que ver sobre todo con la resolución de situaciones de juego. Ahora, nos interesaba mostrar esto, ¿no? Estrategia no es pensamiento, de inteligencia en ese sentido. No hay relación de conexión entre uno y otro, ¿no? La idea de estrategia viene del universo de la guerra y del enfrentamiento, y el pensamiento justamente exige de la paz y el diálogo, ¿no? Entonces, la denuncia que aparece en este texto es, bueno, esto cuando lo urgente y necesario es pensar, y las sociedades actuales lo hacen evidente una vez más, o sea, sistemáticamente una y otra vez,
nada que aplaque el pensamiento, entendemos, puede ser glorificado, puede ser exacerbado, ¿no? Esa imposibilidad de pensar por sí mismo necesita ser cuestionada. Sobre todo cuando, aparte, estas cuestiones entran de alguna forma y de diferentes formas en el ámbito de la educación, ¿no? Entra a través de la idea de educación por competencias, entra también cuando pensamos la competencia como principio pedagógico. Suponer que naturalmente la competencia es buena, en realidad nada indica que la competencia nos va a hacer mejores, eso es un supuesto que se puede afirmar, se puede defender, pero no hay una naturalidad en la competencia en sí misma, porque de alguna forma la competencia afirma que, es una idea que es de Walter Benjamin, ¿no? Que el dominio parece ser la forma que tienen las relaciones con otros, con la naturaleza e incluso con uno mismo, ¿no? Entonces, un poco es necesario, o sea, hay una estructura binaria que en general se impone cuando pensamos en estrategias deportivas, ¿no? Ganadores, perdedores, buenos y malos, mejores y peores, ataque y defensa, y justamente mostrar la necesidad de pensar complejamente, ¿no? Si el mundo es estrictamente complejo, ninguna interpretación simplista nos va a dar las soluciones a los problemas, porque los problemas son complejos y requieren situaciones complejas. Pero entonces una cosa que me parece que es central, que aparece en el texto, pero sobre todo en la que quiero hacer énfasis es, no se trata en ningún caso ni de despreciar al deportista ni a quien está en ese mundo del deporte, ¿no? El deportista está acompañado por un montón de personas, sino justamente de mostrar mecanismos que exceden a esas individualidades, pero que las posicionan a esas personas en lo más alto de un podio social, y justamente mostrar algunos presupuestos que hacen que eso funcione y eso tenga de alguna forma éxito en nuestras sociedades contemporáneas. Sociedades modernas, porque de alguna forma también aparecía ahí en el siglo XIX. Entonces, justamente cuando exacerbamos una imagen nacional, por ejemplo, y entendemos que el deporte tiene que ser financiado por el Estado, porque es la imagen de un país, de alguna forma eso tiene una contrapartida que es degradar de alguna forma los productos culturales de una nación, ¿no? O sea, lo que se exacerba ahí es una imagen, un modelo a seguir, y de alguna forma atenta con todos estos productos culturales que en cierta medida escapan del cálculo de la medida o de lo estandarizado. Entonces, bueno, en realidad hay algunas interrogantes que aparecen ahí en el texto que me parecen como las que está bueno seguir pensando, que tiene que ver con esto. ¿Cuál es el deseo que hay atrás de ese batir récord, de ser el mejor, de entrenar, de someterse a eso? ¿Qué es lo que nos pone a funcionar realmente ahí? Reconociendo esto, no es un problema de las personas, de las individualidades que están ahí, sino de las condiciones a partir de las cuales eso sucede, eso se da y eso tiene éxito. No sé, Raúl, si tenemos algo de lo que... Estamos en tiempo. Está. Sí. Después tienen igual. Dale. Sí, perfecto. Sí. Pues no. Sí, claro. ¿Estás usando bajo otra vez? Un poco bajo. Es un recurso para traer la atención. Abajito a propósito. Bien, dado que tengo apenas 15 minutos, preparé para leer lo que voy a decir. No me gusta leer en general, pero sé que si no, el tiempo no lo respeto. Entonces, como aclaración es eso, primero voy a leer lo que voy a decir. Para mayor brevedad, segunda aclaración, en algunas veces voy a decir deporte, pero voy a estar hablando de deporte de rendimiento, simplemente para... Y la tercera aclaración, y quizás lo más importante, es que sobre todo asunto existen distintos puntos de vista, los equivocados y el mío. Bien, como dije en la presentación, comparto sí la preocupación y el descontento con la situación del deporte en la actualidad, particularmente del deporte espectáculo. También comparto que existen afinidades o solidaridades, como Raumar y Cecilia mencionan, entre el deporte moderno y el capitalismo y neoliberalismo, ¿no? Quizás a diferencia del texto de Raumar
Raumar y Cecilia, yo ahora, la primera parte que voy a decir, voy a hacer también una especie de crítica, pero no tanto, no con un enfoque político-económico, sino más bien ético. O sea, ese enfoque más bien ético. Entonces, estructuré mi intervención en 3 partes. En una primera parte, describiré brevemente el problema ético que quiero señalar de nuestra sociedad actual y cómo el deporte está inserto en este contexto. A seguir, plantearé algunos desacuerdos sobre ciertas críticas y afirmaciones que Raumar y Cecilia realizan en el artículo, y finalmente, y quizás como contrapunto al ataque, al ataque que Raumar y Cecilia lanza sobre el deporte de rendimiento, que ven esas solidaridades, como mencionaban ahora, entre el deporte de rendimiento y regímenes autoritarios, totalitarios, cerraré con una defensa al deporte, señalando cualidades del deporte que me parecen valiosas incluso para la vida democrática, o sea, como contrapunto por ahí. Entonces, bueno, la primera parte, el problema ético que deseo señalar de nuestra actual sociedad. Siguiendo a Michael Sandel, profesor de filosofía política de la Universidad de Harvard, en su libro, traducido sería Lo que el dinero no puede comprar, creo posible afirmar que en el transcurso de las últimas décadas hemos pasado, casi sin darnos cuenta, de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado. La diferencia es la siguiente. Una economía de mercado es una herramienta efectiva, si bien cuestionable, para organizar la actividad productiva de un país. En cambio, una sociedad de mercado es una sociedad donde casi todo está a la venta. Es un modo de vida donde el pensamiento de mercado y los valores del mercado se introducen y comienzan a dominar prácticamente todas las esferas de la vida. Las relaciones personales, la vida civil, la política, la salud, la educación, el deporte. Una característica fundamental de la sociedad de mercado es ser meritocrática. La meritocracia valora el rendimiento y el éxito, y por lo tanto también el talento y el esfuerzo. Y dado que estos atributos maximizan la producción, son apreciados por la lógica del mercado y recompensados con prestigio y dinero. ¿Cuál es el problema de esta sociedad meritocrática de mercado? Bueno, varios problemas, pero por cuestiones de tiempo y por el tema del conversatorio, me limitaré a señalar aquí apenas el problema que presenta la ética de la meritocracia, o el meritocratismo, o la tiranía de la meritocracia de la actual sociedad de mercado. Reitero, de paso, la meritocracia valora el rendimiento, el éxito, el talento y el esfuerzo. Mismo en una hipotética sociedad meritocrática perfecta, en la cual todos tuvieran las mismas oportunidades, hay razones para sugerir que la meritocracia tiene un efecto moral corrosivo, tanto en los que triunfan como en los que fracasan, y también en la relación entre ambos, es decir, en la sociedad en su conjunto. En los que triunfan, el problema arrogancia. Quienes tienen éxito suelen convencerse, y legítimamente, de que su éxito es apenas fruto de sus propios méritos. Al mismo tiempo les conduce a pensar que quienes fracasan también se lo merecen. Aquí un pequeño paréntesis para como nota al pie sería. Por ejemplo, el llegar a destacarse en cualquier ámbito de la vida implica siempre una cuota aparte de suerte. Tomemos como ejemplo a Lionel Messi o Roger Federer. Más allá de lo mucho que pueden haber entrenado para desarrollar sus habilidades, Messi y Federer no pueden atribuirse crédito por su talento motriz natural, ni por vivir en un tiempo histórico donde el fútbol y el tenis son populares y recompensados con fama y dinero. O sea, no son solamente el llegar al éxito, no es solamente mérito propio. Bueno, por eso es un poco en los que triunfan el problema, por ejemplo, puede llevar a la arrogancia. En los que fracasan, descontento y humillación.
Quienes fracasan se sienten perdedores, fracasados, humillados y en general desconformes con la justicia, entre comillas, del sistema. En la sociedad, relaciones poco solidarias. Estos sentimientos, tanto la arrogancia, la humillación, el descontento, etc., separan a la sociedad y dificultan la solidaridad entre los ciudadanos. ¿Cómo se inserta el deporte en este contexto, en esta sociedad meritocrática de mercado? De diversas maneras, pero en lo que respecta a la ética de la meritocracia, porque el deporte es por esencia meritocrático, se orienta por la ética de la meritocracia. El deporte valora y premia el talento, el esfuerzo, el rendimiento, el éxito. Fin de la primera parte. O sea, un poco la idea acá es una crítica quizás no enfoque más político-económico, sino desde el punto de vista ética, por esta ética de la meritocracia. Ahora la segunda parte, desacuerdos, algunos desacuerdos sobre críticas y afirmaciones que Román y Cecilia realizan en su artículo. Me señalé algunas, pero por tiempo voy a reducir creo que a 3. Tengo varias, pero bueno. Entonces señalé el problema y colocaré una pregunta que eventualmente después para dialogar ahí, para que respondan. Bueno, el primer problema, asumiendo que sea cierto lo que dicen de la competición y el entrenamiento orientado al rendimiento, asumiendo que es cierto, pero asumimos que es cierto, ¿por qué limitan la crítica al deporte? Es decir, los aspectos que critican de la competición y del entrenamiento orientado al rendimiento no son exclusivos del deporte, sino comunes a cualquier área que requiera rendimiento y especialización. ¿No es competitivo también el mundo académico en el que estamos insertos? Llamados concursables de la universidad, publicaciones científicas en revistas arbitradas, pensemos competencias en el arte, piano, canto, educación, ciencia, premio Nobel. Es decir, los problemas que mencionan de la competición y entrenamiento orientado al rendimiento no son exclusivos del deporte, de rendimiento, sino comunes a cualquier área que se rige por la ética de la meritocracia. Dicho de otra manera, la solidaridad que ustedes ven entre el deporte y capitalismo neoliberal sería más amplia. La solidaridad sería, en todo caso, entre actividades que se rigen por la ética de la meritocracia y el capitalismo neoliberalismo. En otras palabras, el problema es la sociedad de mercado meritocrática, un poco lo que intenté colocar en el primer punto anterior. Quizás ahí también un paréntesis, podríamos agregar también que la meritocracia no es exclusiva del capitalismo. La meritocracia también podría vincularse al protestantismo, al elogio del esfuerzo individual y mérito propio. Segundo problema, muy vinculado al anterior. ¿Por qué limitan la crítica a lo corporal y por qué afirman que la competencia degrada el pensamiento? Como ustedes mencionan, y ahí cito, comillas, junto a la competencia, lo que se degrada es el pensamiento y su complejidad. Otra comillas. El culto al cuerpo y su espectáculo forman parte del desprecio al pensamiento. Entonces, con respecto a la primera cita, junto a la competencia, lo que se degrada es el pensamiento y su complejidad. ¿Qué decir respecto a competencias, concursos de literatura, robótica, olimpiadas de matemática, premio Nobel? No veo dónde está el vínculo entre competencia y degradación del pensamiento. Y respecto a que el culto al cuerpo y su espectáculo forman parte del desprecio al pensamiento. Creo que es una afirmación que como mínimo puede ser cuestionada. Pensemos, por ejemplo, hasta el caso de los griegos, ¿no? Pero mismo que así fuera, ¿por qué estaría bien cultivar la mente, el espíritu y mal cultivar el cuerpo? ¿No será simple prejuicio, moralismo? ¿Con qué fundamentos, si no morales, puedo sostener legítimamente que está bien cultivar la mente y mal cultivar el cuerpo? Puede molestarme de los fisiculturistas, pero ¿con qué argumentos puedo decir, bueno, está bien si vas a hacer un curso de, no sé, de estudiar arameo antiguo y mal si querés ir al gimnasio y matarte, ¿no? Tercer problema.
bueno, ahí quizás, digo, dado que el texto pretende ser un artículo académico y no un artículo de opinión, me llamaron la atención algunos pasajes o afirmaciones que, no sé, la manera de utilizar algunos autores o utilizarlos como para conferir sentido de autoridad, etcétera, pero bien, sí, me anoté varias, pero cualquier cosa de repente, pero para una discusión posterior. Pero entonces paso al último problema a señalar. Estoy de acuerdo que puedan existir solidaridades, como ustedes dicen, entre la competencia y el uso de la violencia. O sea, estoy de acuerdo en lo que Cecilia incluso mencionó hace un ratito, en la dinámica del autoritarismo, ¿no? Ese estado de permanente necesidad de recibir órdenes o esa obediencia de vida, ¿no? Creo que hay mucho escrito en esto, particularmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta frase que escriben, cito de vuelta, podríamos decir que mientras siga existiendo deporte de alto rendimiento, mientras los seres humanos sigan sometiéndose al sacrificio que implica una práctica de alto o de máximo rendimiento, lo monstruoso que hizo posible fenómenos como Auschwitz seguirá perviviendo en nuestras sociedades. Habiendo vivido varios años en Alemania, teniendo familia en Alemania y estando bastante familiarizado con toda la historia de la Segunda Guerra, habiendo visitado varios campos de concentración, incluso el de Auschwitz, la pregunta es, ¿no les parece desproporcionada esta afirmación? ¿Realmente piensan eso? Para concluir, y como contrapunto a ese ataque al deporte, finalizaré con una breve defensa al deporte. Primero quiero declarar mis conflictos de interés. Creo importante asumir mi no neutralidad. Confieso mi pasión por el deporte de rendimiento. Como seguramente muchos de los que estén escuchando aquí, desde niño he estado vinculado al deporte de rendimiento y el mismo me ha brindado innumerables satisfacciones. De manera similar a que no quisiera imaginar una vida sin música o una dieta sin azúcar y sin sal, tampoco quisiera imaginar una vida sin deporte. El segundo conflicto de interés es que soy corresponsable, junto con Andrés González, del Grupo de Investigación en Deporte y Rendimiento, aquí en ICE. Los integrantes de este grupo venimos trabajando con bastante esfuerzo para intentar desarrollar este campo aún bastante débil dentro de ICE. Entonces, sí, no me pasó desapercibido, o sea, esta crítica, ¿no? Me generó medio... También admito, admito mi no neutralidad, ¿no? También admito, reitero, que no estoy contento con muchos aspectos del deporte en la actualidad. Pero pienso, o quiero pensar, que en la medida que el deporte permanezca dentro de la educación física y los educadores físicos permanezcamos en el deporte también puede desempeñar un importante papel educativo, particularmente un importante papel educativo para el desarrollo y puesta en práctica de valores esenciales en la vida democrática. El tener que aplicar las reglas de manera igualitaria, el experimentar los antagonismos y sinergismos entre competición y cooperación, la necesidad de articular la acción individual con los intereses colectivos, del equipo, el aprender a considerar al contrario como adversario, no como enemigo, el alternar el podio, o sea, el poder, el experimentar el ganar y perder, lo que da lugar a reflexionar sobre el éxito y el fracaso, el vivenciar lo que implica el esfuerzo y el talento y cuestionar la ética asociada a los mismos, la ética del talento, la ética del esfuerzo, que son antagónicas en muchos sentidos. La posibilidad de encuentro e interacción de personas de distinta clase social en un plano de, al menos, relativa igualdad. Me parece que son aspectos fundamentales y constitutivos de la vida democrática. Bien, cierto. Vote.
¿Cómo vamos a volumen? ¿Bien? Pensé que te algo, Cecilia, no es. Bueno, buenas tardes a todos, los compañeros que están allí, a los compañeros que están acá. Antes de agradecer, que lo voy a hacer obviamente, me parece fabuloso los planteos de los dos y súper interesante hablar de estas cosas. Súper interesante, importante me parece, además de interesante. Obviamente que quiero agradecer esta posibilidad de compartir la mesa y de opinar a partir de mis reflexiones que obviamente están marcadas por mi historia. No hay otra. No hay otra. Como profe de educación física y en los últimos 25 años también trabajando en la docencia y que lleva a que obligatoriamente pensemos en estas cosas, no importa el lugar que ocupes, no importa lo que te toque hacer. El artículo a partir del cual proponemos, se propone el conversatorio, no es por alabarlo, pero me parece excelente en la estructura y en su lógica interna que desarrollan. Expresan con total claridad la opinión y la postura de los autores, que obviamente esto es independiente, que comparta todo lo que dicen, pero me parece un súper buen artículo. Me lo tuve que leer más de una vez porque, claro, hay que meterse en esa lógica para poder respetarla, o sea, buscar respetar la idea que ustedes, para meterse en eso, para poder compartir opiniones de eso, ¿no? Bueno, es otra cosa, ¿no? Investigaciones no vamos a compartir, así que vamos a compartir opiniones. Como les decía, después de varias lecturas, no es fácil opinar, pero está bien interesante reflexionar del tema. Desde lo que me toca a mí como actor de la vida de la actividad deportiva. Me importaba poner en la mesa este problema del papel que ocupamos cada uno, porque yo creo que no hay papeles sin intencionalidad. La hagas expresa o no la expreses, hay una intencionalidad que está en juego. Y yo obviamente mi intencionalidad en estos temas pasa porque soy profe de educación física por elección y porque quiero trabajar en la actividad deportiva, justamente para pelear contra todos estos males que podemos reconocer. Como yo entiendo que los cambios vienen desde el lugar, desde la trinchera, me gusta esto. Y sé que están toda esta serie de problemas que ustedes expresaron, tanto Cecilia como Raúl y como Carlito, de forma brillante, no hace falta reforzarlo, pero para meterse contra lo que compartimos que está mal, mi visión, hay que meterse para adentro. Y bueno, desde ese lugar yo voy a comentar un poco algunas cosas que creo, algunas referencias a algunos autores que no son los que manejan ustedes, porque tienen cada vez más que ver con mi formación en deporte, pero que entiendo que pueden aportarnos a una reflexión en el pensamiento de este problema, ¿verdad? También pensaba, ¿cómo nos toca esta problemática en Uruguay? O decir que en Uruguay hay alto rendimiento deportivo es una generosidad, ¿no? Una generosidad gigantesca. A mí me toca estar en el handball, lo saben la mayoría de los colegas con los que estamos acá. No es que estemos lejos del rendimiento deportivo, estamos años luz, creo que Venus está más cerca de nosotros. O sea, esto me parece una reflexión fantástica porque pensamos en una problemática, yo por lo menos te encontré muchísimo valor porque me hace pensar, ¿qué hacemos los seres humanos frente al problema del dinero y el poder? A mí por lo menos me enfoco para ello. Yo digo, esto me gusta esto, me gusta. Creo que en Uruguay no nos vemos del todo, pero obvio que tocan las generales de la ley también, cuidado, a cualquier escala, ¿no? A cualquier escala. Voy a hacer una pequeña reflexión con el amigo párroco, el L.H. Didon. Me parece que él puede haber dicho lo que quiera en 1897, y a mí me parece que todo el mundo puede decir lo que quiera, y yo tengo la capacidad de analizarlo, de si me gusta o no me gusta. Eso no quita que sus ideas se reflejen en estructuras que existen. O sea, bueno, muy bien, una referencia histórica muy interesante. Está bien, aquello, capaz que hay otra forma de mirarlo, y por suerte los seres humanos tenemos esa posibilidad de rebelarnos contra lo que no nos gusta, ¿verdad? Y es un poco, a mí siempre me gusta poner cosas que estuvieron mal, hubo siempre. Esclavitud hubo 500 años, siempre estuvo mal, de primera al último día. Pero un día dijimos, bueno, para afuera con esto, porque independientemente que sabemos que hay situaciones de esclavitud aún hoy en el planeta Tierra, sigue estando mal. Y deberíamos combatirla desde el lugar que esté. Y las cosas que identifiquemos en esa relación abusiva del neoliberalismo con el deporte, también. Son cosas que me parece que no se puede durar.
evoluciona conceptualmente, ¿no? Cuando hablaba Ceci que hacía su presentación ahí, yo decía, esto es como la mirada de la mujer hace un tiempo atrás. La gente en la sociedad le asignaba valor a una mirada sobre las mujeres. Y hoy decimos, ¿de qué estaban hablando de esto? La verdad es una cosa que ya fue, tal vez, gracias por todo. No hay una discusión posible. No hay dos categorías en esto, masculino, femenino, no hay dos categorías. Somos personas, seres humanos, abordando cosas. Y desde ese lugar me parece que lo del amigo párroco francés fue intenso y ya pasó. Ya pasó, que no quiere decir que no exista, porque hay gente que sigue despreciando a la chiquilina. O sea, no estoy diciendo que no existe, pero estoy diciendo que ya vamos en otro camino, que me parece muy interesante. Esto, desde mi perspectiva, comienza a dejar una evidencia de algo que ya todos los que estamos acá presentes, del otro lado de la pantalla y los que estamos acá sentados, sabemos que el deporte no es ni bueno ni malo, es una construcción humana, es un constructo, y entonces a partir de ahí queremos intervenir bien, que las condiciones genéricas imperan, claro. Sí, por eso a veces no es fácil, y mucho menos cuando el deporte de rendimiento, fuera de la presentación que hizo Carlitos, capaz que algunos saben, yo trabajé como 15 años en el básquetbol profesional. Es diferente que trabajar en el handball. Eso es victoria, circulan otros valores, circulan otros problemas, hay otras tensiones. Es un lugar también para trabajar en la educación. Obviamente no voy a hacer referencia a las cosas que ya marcó Carlito, pero alguna me tengo que meter igual porque el deporte de alto rendimiento, comillas, obtura el pensamiento y promueve la obediencia crítica. Creo que citaban al amigo Adorno, ustedes ahí no me acuerdo, en la página 50 del artículo. Es justo al contrario el deporte de alto rendimiento. Justo al contrario. Que exista esa pretensión por parte de algunos puede ser. Pero la mirada que tenemos los entrenadores del deporte de alto rendimiento es justo al contrario de eso. De hecho, nosotros entendemos que el deporte que podría construir el alto rendimiento es un proceso que se basa en el desarrollo de la autonomía del deportista, en una mirada integrada del mismo. Y en colegas nuestros que tienen una trascendencia, yo sugiero leer a Francisco Seirulo en un libro que habla de entrenamiento en los deportes colectivos, donde la fundamentación de por qué la búsqueda hacia el ser humano queda súper clara. Queda súper clara, es una postura de un colega que trabaja en el máximo nivel profesional del planeta Tierra. O sea, es el líder de la preparación física en todo lo que es mundo Barça, ¿verdad? Vale la pena. Y atrás en el tiempo, Mateyev ya decía que la evolución del rendimiento deportivo de un deportista de rendimiento estaba como centro en la su desarrollo cognitivo propio, su capacidad de aprender. Es algo que la capacidad de aprender, aprenderla seguimos, defendiendo todos. Si la gente, no tenemos nada para inventar, si la gente no puede aprender, bien. Ya lo dije esto al principio, pero no sé por qué lo escribí acá de vuelta, que la relación entre deporte y política en cuanto a esa discusión con la economía neoliberal, yo ampliaría la mirada y diría que en toda cuestión donde circule el dinero y se expresan relaciones de poder, indistintamente de derecha o izquierda. Chao, Pinela. Acá tenemos que hablar de cómo vamos a aceptar que el problema del dinero nos maneje la vida. Y de, entre comillas, poder, ¿no? Porque si, bueno, yo hace 20 años estoy en la selección de handball y me pongo medio recio por eso, no estaría bueno. Es al contrario, tenemos que promover las relaciones de oportunidad para todos. Cuanto más poder tenés, en mi perspectiva, más deberías considerar al otro. Porque uno el poder lo tiene porque te lo otorga, ¿verdad? O la organización o la gente que te rodea. Y desde ese lugar pienso eso, que trasciende un poquito al deporte y vale para todo, ¿no? Bueno, el vínculo con la gente de tu familia, con tus colegas, esto tiene una trascendencia para mí mucho mayor. Está marcado esta discusión del deporte en esa trascendencia mayor que yo interpreto. Después, si no consigo interpretarlo, me perdonan, pero voy por ahí y a mí me sirvió para esto, ¿no? Y creo que también que ahí el deporte como tal, como decía Carlito hoy, que estamos hablando del deporte como tal, debemos definirlo con precisión, ¿no? Porque el impacto del problema presentado trasciende ampliamente el deporte. Siguiendo, obviamente, a Parlevá y Hernández Moreno, estamos hablando de que el deporte es institucionalizado y reglado. En la mirada de ellos dos hay otras miradas y otras definiciones de deporte. Pero, sin embargo, este problema que estamos hablando, que impacta la economía
neoliberal que no está en el artículo porque no es el objeto, impacta mucho peor en el fenómeno de la actividad física, en el ser humano común, que un poco recogen ustedes en el cierre cuando se cuestionan qué están haciendo los equipamientos en las plazas. De algún modo, esto trasciende ampliamente el deporte organizado. Y es mucho mayor el impacto. Por eso, en mi modestísima opinión, cada vez somos más importantes los profes de educación física, los licenciados, la gente que puede ir a trabajar en el problema, ¿verdad? También se habla de profesionalización deportiva. Bueno, en nuestro país, les voy a decir, como decía al principio, hay mucho más deporte que profesionalismo. Son muy pocos los profesionales de deporte acá. Permítanme acá introducir al remo, un deporte por el que yo tengo devoción. El remo, más allá de ser el deporte con más medallas olímpicas en nuestro país, es un deporte que básicamente entrena todo el año a la redonda. Frío, calor, no hay uno que haga un mango. Hay casos concretos que ustedes conocerán de medallas, bla, 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 que tenían que manejar un camión, se bajaban, o sea. Y sin embargo, son deportistas. Y porque la profesionalización, para todos los que leímos el texto, viene por el lado que la profesionalización tiene como base también a lo que toma de la ciencia para hacerlo profesional, ¿verdad? Yo lo que quería plantear es que hay como dos cuestiones en esto, porque también pensamos en el deportista profesional que recibe todo eso. Acá no los tenemos. De la competencia y la meritocracia ya habló Carlito más que claramente, comparto lo dicho. Y bueno, sigo reforzando, se ve que me pareció muy interesante el artículo en esto, porque subyace siempre la necesidad de plantearnos el problema del dinero, por ende del proyecto del ser humano con el que convivimos. Que vendría a ser como, quiero citar acá a María Teresa Sales, donde todas las reflexiones comienzan de, bueno, ¿dónde te paras vos? ¿De qué ser humano? ¿Para qué ser humano querés trabajar? Digo, vivir tu vida por trabajar, no digo que tengas que tener una remuneración por eso. Digo, ¿cómo vas a encarar eso? Entre comillas, de fondo, la promesa del éxito que tarde o temprano se espera se transforme en éxito económico. Sigue las comillas, el deportista se dispone a no pensar, sigue las órdenes de su entrenador. Comillas, los mecanismos del autoritarismo suponen cumplir las órdenes del que sabe. Adorno. Bueno, en algún contexto podrá ser, no lo discuto, no conozco todos los contextos del planeta Tierra. En el deporte, los que trabajamos hoy, es justo lo contrario. Se pretende un desarrollo autónomo, responsable y crítico por parte del deportista. Me gustan las novedades. Mi mujer dice que no tengo ninguna novedad que tenga menos de 20 años. Acá voy con una. En el año 2001, en el posgrado de preparación física, hubo un seminario, cuando el ICEF hace el primer posgrado de educación física, y en virtud de que yo ya generaba simpatía con el trabajo, porque aparte eran nenas, entonces, claro, tenía todo el condimento para el éxito. Me invitan a charlar ahí y yo ahí presento una transparencia donde escribo exactamente esto. Hace 21 años la puedo presentar, la busco y la puedo presentar. Y donde hablaba de esto, que solo podemos pensar en que las chiquilinas y los chiquilines del deporte van a encontrar un medio de desarrollo personal en algo que han optado por ser, sin ser avasallados, a medida que puedan desarrollarse crítica autónoma y responsablemente. Bueno, lo pienso hace rato esto. Me parece que no hay otro lado por donde ir. Porque en definitiva, como decía, acá subyace un problema, ¿cómo pensás que circula el poder acá? Entonces, si yo lo que quiero es empoderar, los que me conocen del mundo del deporte saben que soy conocido porque parezco un entrenador tranquilo, que está claro, las decisiones están ahí adentro y es otra gente que ahí funcionás de asesor, funcionás aportando información para que la gente tome sus decisiones, pero no mandás a que tomen tus decisiones, ¿verdad? Bueno. Dicen también, dice el texto, no ustedes, junto a la competencia lo que se degrada es el pensamiento y la complejidad. Aquí quiero reiterar que sigo pensando que es justo lo contrario y sigo sugiriendo lecturas. Esta es muy conocida para los que somos del mundo del deporte. Hay que leer Complejidad de Deporte de Natalia Balaguer y Carlota Torrens, un texto fabuloso donde justamente dice que, bueno, Atenti Deporte se acabó. Hay que pensar esto de un lugar complejo, o sea, gente del propio deporte ya está pensando en esto, ¿no? Un poco decirle al parro francés, bueno, muy bueno, aquello es Champions, pero estamos pensándolo de otra manera. ¿Está bien? Me gusta mucho la citación de Alexandre, de Vaz. El deporte no tiene una forma, entre comillas,
natural de funcionar. Estoy tan de acuerdo que por eso elegí trabajar como profe en el deporte. Porque como no hay una forma natural, me meto ahí adentro para ver qué podemos hacer para que esto ande lo mejor posible. Sabiendo que la perfección no existe en esto, que hay muchos factores y muchas variables que hacen a lo que vemos al final. Que esto no es una... Es multidimensional, como bien lo mencionaron ustedes, súper multidimensional esto, ya sabemos el fenómeno como es. Entonces esto nunca es fácil, nunca es fácil. Con un compromiso porque las cosas estén mejor para la gente, porque al final no metemos en un problema filosófico. Vos, Raúl, mencionabas a Sócrates. Bueno, es que al final estamos en un problema de filosofía. Al final o al principio, porque bueno, ¿qué pasa atrás de la búsqueda de la felicidad del ser humano? ¿Cómo juega eso? ¿Qué papel juega eso? Tengo ahí un matiz de diferencias cuando hablamos del deporte como fuera de la cultura y como que la degrada, porque desde mi perspectiva, la cultura es un sistema integrado de valores, de creencias, de instituciones, y en mi opinión, el deporte está dentro de eso. Y tendremos una cultura mejor o peor, pero yo no lo veo como una cuestión al contrario, capaz que el peso del deporte hace que esa cultura sea, ¿no? Ahora que hay mucha información de lo que pasa en los países nórdicos, ¿no? La bicicleta, lo ecológico, esa cultura que todo el mundo, ahora me fui para el otro lado, no estoy con Parlevay, con Hernández Moreno acá estoy con los que el deporte, cualquier actividad, bla, 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 bueno, esa gente muestra que eso tiene un peso en su cultura. Por eso me parecía que estoy por ahí. Estoy totalmente de acuerdo con que sería importante realizar investigaciones para acercarnos al conocimiento del deporte y las personas que lo desarrollan, súper importante, creo que tenemos que trabajar en eso, y todos modestamente de nuestro lugar vamos pensando y haciendo cositas, las que se pueden hacer, pequeñas, con mayor o menor nivel de importancia, pero es imprescindible que investiguemos en esto, porque si no investigamos, y investigar en nuestro país además no. Porque tenemos, yo por lo menos hago el recorte de que, bueno, y en el Uruguay, ¿qué pasa con nosotros? Porque hay cosas acá que obviamente tienen una dimensión mundial, ¿verdad? En una dimensión mundial. Bueno, yo creo que al final, y dejaban hecha la pregunta, yo creo que es fundamental que la política se ocupe del deporte. No por nacionalismos de derecha o izquierda, nada que ver. En nuestro país creo que tenemos que generar alternativas para muchísimos compatriotas que tienen muchos más problemas que ver cuál es el acceso al deporte. Quiero dejar claro acá también que no hay ninguna duda que la escuela, el momento de la formación no tiene nada que ver con los programas de alto rendimiento. Son cosas que no tienen nada que ver. El alto rendimiento no puede invadir la escuela. Eso no quiere decir que tengamos que enseñar bien todos los deportes. Enseñamos, porque si un chiquilín mañana quiere jugar al handball, al voleibol, tuvo la suficiente formación, igual que en la música o en matemáticas, para poder seguir adelante con sus proyectos de vida. Por eso se enlaza esto con el proyecto del ser humano y de felicidad en el que pensamos, bueno, estaría bueno que la gente pueda transitar el camino que ha decidido transitar. Nosotros que estamos preparados para enseñar esto, tendríamos que enseñar. Hay una cosa que decíamos en Paysandú cuando fuimos a charlar, y para mí es estructural, muy sencilla de ver. El deporte en la escuela debe incluir, y el deporte de alto rendimiento excluye, igual que no todos somos grado 5, y me hubiera gustado cantar en la murga en el tablado, pero no me dejaron, y mucho menos en el teatro verano, pero me encantan nuestras murgas. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. Entonces, desde ese lugar, nosotros tenemos que garantizar que aquellos que quieran seguir un camino, y no es el tema de hoy, me vino a la cabeza mientras los escuchaba. También tenemos que ver que tenemos mucha gurizada que se está alejando de las formas del estudio básico. Los va a poner, dicen, bueno, el país va a estar en aprieto. Más en aprieto van a estar ellos que el país, ¿verdad? Entonces digo, ¿no será que el deporte formativo, en la inclusión, que podría generar una forma de arraigo de esos chiquilines para que no abandonen la educación? Digo, dejo esto abierto como cosas que me parece que hay que discutirlas, porque si estamos viendo que algunas cosas no funcionan en la educación para nuestros chiquilines, digo, bueno, vamos a discutir las alternativas, vamos a hacer algo, ¿no? Ya ven que me pasa eso también, que yo soy medio del mundo del hacer. Bueno, voy terminando. Me gusta mucho un autor, el filósofo español que escribe en El País de Madrid, el José Antonio Marina, ¿no? Y cuando habla de inteligencia, porque está en el texto la diferencia entre estrategia e inteligencia, ¿no?
Cuando habla de inteligencia, para José Antonio Marina, la inteligencia es la capa. De hecho, uno de sus libros se llama Teoría de la Inteligencia Creadora. Él habla que es la capacidad de crear proyectos. Y es obvio, si no sos capaz de pensar, ¿qué proyectos vas a generar? Entonces no hay ninguna duda que a la gente hay que habilitarle la capacidad de pensar. ¿Para qué? Para que pueda generar sus proyectos personales, colectivos, discutirlo, bla, 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 bla. Y yo creo que el deporte, y acá donde me paro un poquito en otro lado, digo, el deporte habilita mucho que construyas tu capacidad de crear proyectos. Obviamente, si te encontrás en entornos que promueven que desarrolles esos modelos. Si estuvieras en un modelo donde tenemos un entrenador anacrónico del año 60, cuando, bueno, si no te tiraban, te llevaban allá con los espartanos y te tiraban por el taijeto, que no hacías caso, no es eso. Estamos hablando de un entrenador de cualquier deporte que lo que hace está promoviendo, como decía Mateyev, que lo tuyo cognitivo sea lo mejor, desde ese lugar, ¿no? Y mi mirada de esto es que cuanto más alto rendimiento en este contexto que estoy describiendo, hay más posibilidades de autonomía y cooperación. Quiero decir una sola cosa, porque hablaron de ataque y defensa y está escrito además. No hay forma de mirarlo que no sea una unidad. Para que haya un ataque tiene que haber una defensa, y para que haya una defensa tiene que haber un ataque. No hay posibilidad de partirlos. Por eso una de las cosas que van modelando las nuevas propuestas de entrenamiento tienen que ver con la propuesta integrada, que va recogiendo una corrección de antes cuando parábamos a los atacantes y decíamos, estamos enseñando ataque, mirá, no te defiende nadie, el campeón. Todo eso ahora, por suerte, va mejor, ¿no? Hay uno sin otro. Bueno, yo recontra agradecerles la posibilidad de compartir con ustedes esto. Por favor, ¿me pasé? No. Bueno, bien, ahora entonces estoy como el otro papel de moderador ahora. Bueno, primero es un placer dialogar entre nosotros, nos peleamos un poquito así, ¿no? Pero creo que está, y la idea ahora que, no sé, colocamos algunas cuestiones ahí, de repente nos gustaría escuchar a Cecilia y a Romar de repente respondiendo algunas de estas preguntitas que les hicimos para que comenten. No sé, Ceci, ¿querés sentarte acá? No, ahí está Romar y Cecilia. Si quieres, Romar, te sentás acá y de repente conversan ahí entre los dos. Bueno, sé que suena un poco protocolar, pero realmente agradezco la lectura y la crítica, sobre todo la crítica minuciosa y la crítica al mismo tiempo. Creo que no se escucha, Ceci. No se escucha. No se escucha. Recién se escuchaba bárbara, ahora no se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha bien? Entonces, bien. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, agradecida nomás la lectura, los comentarios. Estimados, está cerrado el audio de ICEF Encuentro 5. ¿Ahí? Bien. Bueno, retomo algunas cuestiones planteadas por ambos. Primero, ¿por qué la crítica o por qué limitamos la crítica al deporte? Que incluso voy a tratar de tirar algunas líneas de respuesta junto a la de por qué limitamos la crítica a lo corporal. En gran medida estoy de acuerdo que hay muchas cuestiones comunes a cualquier área que requiera especialización. Evidentemente que la crítica no tiene por qué ser solo el deporte de alto rendimiento, eso sin duda. Es de alguna forma una ocasión para pensar algunos problemas específicos del mundo moderno. Diría que el problema es común, si se quiere, a cualquier primacía de lo corporal, y no necesariamente al deporte. Y por eso respondo en conjunto.
Porque me parece que hay, el mundo académico o el mundo del arte también requieren una gran cantidad de sacrificios corporales, mucho más evidente tal vez en el mundo del arte. Incluso lo hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del ballet, ¿no? Que requiere, si se quiere, sacrificios corporales iguales o peores que los de un deporte de alto rendimiento. Pero también el mundo académico, ¿no? En la vida académica también requiere ciertos sacrificios corporales. Creo que hay una diferencia sustantiva que es en esta primacía de lo corporal. Lo que tiene como contrapartida es que el beneficio, si se quiere, no excede, no escapa al individual, al individuo. Como de alguna forma o como contrapartida puede suceder con fenómenos culturales o de la vida académica. ¿Por qué? Porque los resultados que se obtienen en un caso pueden persistir más allá de las individualidades que la aportan. El que entrena físico-culturismo, como el ejemplo que puso Carlos, todos sus resultados acaban con esa persona. En cambio, si pensamos en la vida académica o en el mundo del arte, como otros dos ejemplos, no los únicos, si de alguna forma suponemos que hay algo relevante justamente en ese objeto cultural que se entrega, más allá de las personas individuales que están ahí. Eso no quiere decir, y me parece que esto es importante, pensar que el deporte no tiene un fenómeno, no es un objeto cultural, porque me parece que se puede reconocer en el deporte un fenómeno estético relevante, súper significativo. El problema es que en general, y obviamente hay generalizaciones, y eso tiene siempre un montón de problemas, el deporte de alto rendimiento premia el resultado, gana el que hace más goles, más puntos, suma más medallas. Entonces, tarde o temprano la cuestión pasa por el resultado, y eso en principio no tiene una contrapartida de beneficios del mundo. Incluso pensamos en las nuevas generaciones que están ahí. No es lo mismo pensar en el trabajo hacia algo, hacia la producción de un objeto que pueda trascender a los individuos y ser un legado para el mundo, que en el trabajo en algo que se agota en los propios individuos. Entonces me parece que cultivar la mente y cultivar el cuerpo en principio no tienen las mismas consecuencias. El pensamiento excede a los individuos, el cuerpo no. Por eso me parece que también ahí hay que tener cuidado de asociar la inteligencia a una capacidad, por ejemplo, de crear proyectos individuales. Me parece que incluso tal vez pueda no haber quedado claramente planteado en el texto, pero no es lo mismo que cuando hablamos de pensamiento, no hablamos del pensamiento de las personas, aunque las personas estén ahí poniéndolo a funcionar y siendo su soporte, sino justamente en eso que puede trascender, que se constituye como un objeto que le da durabilidad y estabilidad al mundo. Entonces me parece que ahí lo relevante es pensar la materialidad del pensamiento, pensar que queda en el mundo, pensar en bienes culturales. Obviamente la pregunta siempre está a qué precio, ¿no? Porque evidentemente uno puede cuestionar si es éticamente correcto poner a una bailarina o un bailarín a entrenar a esos niveles para la producción de un objeto cultural. Esa pregunta es absolutamente válida. Por otro lado, una cuestión que me parece que es importante aclarar en el artículo, de una forma, Jorge lo decía, incluso haciendo referencia al texto, el deporte no es ni bueno ni malo, eso lo sabemos todos, de la misma forma podemos decir no es ni democrático ni totalitario. La idea es justamente mostrar que en el deporte se manifiesta, o sea, se pone en evidencia, en el deporte de alto rendimiento, se pone en evidencia que persisten esas condiciones para una sociedad totalitaria. No quiere decir que el deporte lo sea, quiere decir que el deporte es la manifestación de algo. Entonces me parece que nos podemos rebelar contra la imagen superficial de un problema y al mismo tiempo defender la base de ese problema. Y por eso la relevancia de este estudio de la génesis de los problemas, justamente porque a veces defendemos una cosa y criticamos la otra, y en el fondo no hay tantas diferencias de una cosa y de la otra. Yo comparto con Carlos que una vida sin deporte para mí es un problema, o sea, no se trata justamente de anular al deporte, sí de hacer una crítica al deporte de alto rendimiento, que entiendo que tiene cuestiones diferentes. Incluso porque justamente me parece que en la primacía de resultados que tarde o temprano acaban teniendo los deportes de alto rendimiento, por ejemplo, se degrada en cierta medida este valor estético del deporte. Creo que el deporte tiene millones de cosas maravillosas a las cuales yo tampoco estaría dispuesta a renunciar. Me parece que como valor cultural es excelente.
Pero lo que me parece, y recaigo, retomo con esto, dejo, porque así también Omar interviene. Ahora mientras hablaba, sobre todo Jorge, pensaba algo que me parece que puede ser muy problemático, pero la cuestión es, la cuestión por lo menos que a mí me preocupa, la cuestión es por qué finalmente un deportista se somete a atacar su cuerpo, hacia intervenir sobre su cuerpo para obtener resultados. Y de vuelta, o sea, no se trata de pensar en aquellos los deportistas, si se quieren nosotros los intelectuales. Yo hago deporte y me pregunto lo mismo, ¿por qué me someto a sesiones de entrenamiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos mueve y que, insisto en esto, nos excede como individuos en una sociedad puntual que nos lleva a reconocer esto? Entonces, cuando decimos el deporte obtura el pensamiento o obtura la capacidad crítica, es porque lo lanzo como hipótesis. Creo que si hubiese crítica y pensamiento por parte del deporte de alto rendimiento, evidentemente no habría alto rendimiento. No deporte, sino deporte de alto rendimiento. Bueno, eso como cuestiones iniciales. Bueno, a ver si se me escucha bien. Bueno, de nuevo agradezco la lectura. Yo creo que, no sé si alguna vez estuve tan claro que aparte de los autores, alguien más había leído tan detalladamente un texto, ¿no? Claramente lo leyeron, así que les agradezco de nuevo. Suscribo todo lo que dijo Ceci, creo que yo no lo podría dar mucho mejor, seguro que no. Y aparte tiene un plus, Cecilia me consta es una deportista más. Entonces eso también le da cierta legitimidad a su punto de vista. Y es buena deportista. Pero acá yo despejaría para hacer algunos comentarios. Quiero despejar, serían muchas, pero quiero despejar dos grandes cosas para empezar. Una es que yo establecería una línea divisoria radical, excluyente, entre puntos de vista personales, opiniones y experiencias, y afectos y toda esa cosa, y puntos de vista teóricos. Nosotros cuando escribimos en general, eso sí lo compartimos con Ceci, hacemos el esfuerzo, no quiere decir que lo consigamos, de sostenernos en el trabajo teórico, ¿no? Y dar lugar lo menos posible a la opinión y a las valoraciones personales. Porque el mundo de la educación, sigo con la primera de las dos cosas, ¿no? El mundo de la educación en general, de la educación física, el del deporte, y muchas veces todo lo vinculado al mundo de las ciencias sociales y humanas tiene este problema que todo es opinable, o por lo menos todo parece opinable, ¿no? Y es cierto, sí, todo es opinable. Ahora, el trabajo teórico es una cosa y el trabajo y los intercambios de opiniones es otra. Las dos tienen su legitimidad, pero son cosas distintas, ¿no? Esa es la primera cosa que yo digo. La segunda cosa que me interesa despejar, porque por las lecturas y por los comentarios que hicieron tanto el Bote como Carlos, quizás no queda del todo claro que nuestra crítica es al deporte de alto rendimiento, y ahí voy a confiar en lo que ustedes dicen, sobre todo Bote, que igual no existe eso, o si existe está en un ámbito muy reducido. Y no hacia el deporte en general, o al deporte a secas. Porque incluso nuestro artículo sobre el final dice, si se quiere salvar el deporte o algo así, no exactamente, pero quizás la vía sea la del amateurismo, ¿no? Y no la del alto rendimiento o el profesionalismo, junto con el alto rendimiento. A mí también me gusta el deporte, aunque no parezca. Aunque no lo muestre. Bueno, ahora yendo a comentarios más específicos.
Suscribo, pero lo quiero repetir porque me parece muy importante lo que decía Ceci, ante una duda que planteaba Carlos, que me parece muy legítima. El problema no es, el deporte acá es un elemento entre otros, podría haber sido otro, es un objeto al cual nosotros nos abocamos a pensar en vocación. Pero toda la sociedad contemporánea está organizada en torno a estos parámetros, a los cuales no escapa el deporte, ¿no? Si se quiere ver nuestra apuesta final, ahí sí, con un pie en la teoría y con un pie más en la opinión, en el ensayo, digamos, es esto. Bueno, si se quiere recuperar algo del deporte, es por el lado del amateurismo. Pero, como hay cosas que, claro, cuando uno escribe, no todas las cosas están visitadas, ¿no? Como trasfondo de nuestro argumento, ¿no? Está lo siguiente. Uno de los problemas principales del mundo moderno, si no el principal, tiene que ver con la vida y con el concepto de vida, con cómo se organiza la vida, ¿no? Y lo que varios investigadores han mostrado, por nombrar a dos o tres más destacados, Foucault, Agamben, pero también Hannah Arendt, pero también Roberto Espósito y otros, es que el mundo moderno reduce la vida a la vida biológica, ¿no? Y como en y lo que nosotros observamos, digamos, en la configuración del deporte de alto rendimiento, es que no solo es una confirmación de eso, sino que es una profundización y refinamiento. En la medida en que el deporte de alto rendimiento, me notaba alguna cosa acá, mientras se escuchaba. Sí, dale, perfecto. El deporte de alto rendimiento, en el mundo contemporáneo, es probablemente una de las expresiones culturales más acabadas de las técnicas de maximización del rendimiento y de administración del sufrimiento. ¿Ah? Y lo que decía el bote, perdón la informalidad, bote, bueno, el bote. Sí, es cierto, el deporte se tuvo que ayornar, el deporte no tuvo cómo decir que no a la búsqueda de la creatividad, de la autonomía, por supuesto, porque esa es la exigencia de toda la sociedad contemporánea, ¿no? Es decir, así como hace unas décadas pedíamos sacar los bancos fijos y poner mesas para que los gurises trabajen alrededor, porque el trabajo cooperativo en colaboración cerca del otro, mirándose las caras, no las nucas, etc. Todas esas cosas. Pensábamos que era una especie de revolución pedagógica. Eso fue pautado por el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, las renovaciones, el trabajo en islas, cuando en el ámbito de la producción se mostró que el trabajo en islas era más productivo, más eficiente que otras formas, ¿no? Como el trabajo en serie, por ejemplo, depende del producto siempre, obviamente. Ahí la educación tomó de manera solapada, porque eso no siempre está explicitado, esa renovación pedagógica. Así que cambiamos las formas de organización de una clase porque en el mundo de la producción, en el mundo del trabajo, se había observado que era más eficiente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, bárbaro, el deporte se ayornó, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo desarrollo está destinado al final a mejorar el rendimiento. Al final es esto, ¿no? ¿Y cómo se mejora el rendimiento? ¿Cómo se mide esa capacidad para derrotar a otro, sea un reloj, sea una marca, sea un tanteador? Bueno, se define con medallas. Para decirlo, me hiciste acordar, Bote, cuando trabajé unos años en
curso de técnico deportivo, que fue el momento en el que estuve más familiarizado con el deporte, ¿no? Con gente del fútbol de la primera división de este país. Y era súper interesante, porque, bueno, ahí veías lo que los jugadores traían del partido del domingo, tanto en la primera división profesional como en el fútbol, ¿no? El fútbol italiano. Y mal que bien, y más allá de las opiniones y experiencias personales, el que manda es el resultado, al final, ¿no? E insisto, se miden medallas, trofeos, etc. Y al final, todo eso se pasa a raya y es económico. En el mundo contemporáneo esto es economía, ¿no? Para redondear, para terminar, Carlos señaló unas cuantas cosas ahí. Yo, para cerrar, en serio, que cierro con esto, el deporte degrada la cultura siempre que el deporte tenga como finalidad el rendimiento, y siempre que ese rendimiento tenga como su variable fundamental el componente biológico, ¿no? Porque lo que sabemos, desde Freud para adelante, es que, Freud decía, que es la cultura, es lo que nos defiende de la naturaleza, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, desde Maquiavelo, o sea, del siglo XVI para adelante, también sabemos que la política, bueno, lo sabemos con los griegos, pero estoy hablando del mundo moderno en general. La política presentó un avance, por decirlo de alguna manera, o evolucionó, para usar una palabra totalmente impropia, en la historia de la humanidad, en el momento en que los hombres, para organizarse, o las sociedades para organizarse, lo hicieron por otros parámetros que no el de la fuerza, que no el del liderazgo del más fuerte. Es decir, cuando como sociedad nos organizamos por ideas, por valores, no porque alguien nos ponga la pata encima, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales oponerse a la dictadura, a las dictaduras en general, ¿no? Y que pata encima y no pude no decir eso a continuación. Bueno, disculpe. Bueno, bien. Primero, bueno, gracias a mí, que también profesional. Gracias a los 3, 4 palestrantes por participar. Bien, como uno más, me gustaría decir algunas cositas, pero estoy como moderador también y me toca moderar. Y el doctor Andrés González me está avisando que ya terminamos en el tiempo. Entonces, por respeto al tiempo previsto y a los participantes, vamos a dejar por acá. Es decir, bueno, gracias a todos quienes nos acompañaron presencialmente y a los que nos acompañaron virtualmente. Bueno, muchas gracias a Cecilia y a Raumar, como dijimos, primero, creo que fue una iniciativa que creo que compartimos, que estuvo buena la iniciativa, y bueno, ustedes enseguida respondieron diciendo que sí, como bueno. Entonces, muchas gracias, Jorge, muchas gracias por participar. Fuimos un 2 contra 2, hicimos ahí, y necesitaba alguien que me apoye, entonces, no, bien. Entonces, gracias de nuevo, Cecilia, Román, Jorge, gracias a todos los que están presentes y a los que nos acompañaron en forma virtual. Y bueno, esperemos que este sea el primero de otras interacciones futuras. Así que bueno, quedamos por acá. Hasta la próxima.
y gracias de nuevo.